Bendiciones, amados hermanos. Es un gusto saludarles allá en Cuernavaca. Es un gusto para mí poder llegar hasta ustedes por la invitación que su pastor estuvo bien a hacerme. Les saludamos desde Jesucristo de la Vida Eterna en la zona sur de Villahermosa, Tabasco. Y esperando que esta predicación les sea de bendición para su vida, vamos a entrar en un tema por demás importante. El nombre de la predicación lleva por título ¿Por qué hay cristianos que vuelven al mundo? Deseo que reflexionemos en este punto, hermanos, porque hoy más que nunca, hay personas que se están convirtiendo al Señor, o cuando menos dicen convertirse al Señor. En todo lo que fue el siglo XX y parte del XXI que ahí vamos transcurrido, más personas se han convertido a Jesucristo que en todos los siglos anteriores desde que el Señor Jesús estuvo aquí en el mundo. O si no se han convertido, han conocido del Evangelio. Conocen quién es Jesucristo, conocen de su obra, conocen qué es el cielo, obviamente también conocen qué es el infierno, quién es Dios, quién es el Padre. Hay más personas hoy sabiendo de Dios que en todos los siglos anteriores del 19 para atrás. Sin embargo, muchos de aquellos que conocen de Jesús, que lo reciben en su corazón, que caminan por un tiempo en la fe de Cristo, por alguna circunstancia no clara, vuelven hacia atrás. Por eso el título del mensaje es ¿por qué hay cristianos que vuelven al mundo? O sea, ¿por qué hay personas que habiendo conocido al Señor Jesucristo regresan al mundo? En todas las iglesias sobre la faz de la tierra está sucediendo. En de cualquier latitud. De pronto hay personas que caminan y dejan de caminar. Ahora que estamos en medio de esta plaga, en medio de esta pandemia, hay personas cristianas que están aprovechando esta situación para apartarse del Señor, cuando debería ser todo lo contrario. Cuando debería ser que, estando en la situación en la que hoy se encuentra la humanidad, deben estar más cerca de Cristo, no más lejos. Pero sin embargo, y lo experimentamos en nuestra congregación y creo que en todas las congregaciones, personas que conocen del Señor de pronto dejan de lado el Evangelio. Ya no hay, esta situación de la pandemia nos ha llevado a todos a tener que defender de manera personal nuestra fe. Pero hay otros que en vez de defender personalmente su fe, están queriendo abandonar la fe. ¿Por qué digo que aprovechan esta situación? Porque ya no oran. Y si lo hacen superficialmente. Ya no leen la Biblia. Y cuando la leen, no quisieran encontrar en la Biblia la referencia al pecado que están cometiendo. Porque quiero aclarar que solamente hay una razón por la que el cristiano se aparta de su fe en Jesucristo y tiene que ver con su pecado. Sí, hermano, con el pecado de cada persona. Porque aquel que tiene una buena relación con Dios no se aparta. Entonces, cuando lees tu Biblia y no te parece lo que encuentras, pues ya no quieres seguir leyendo porque el Espíritu Santo y la conciencia que Dios nos ha dado nos acusa sobre los pecados que estamos cometiendo. Le da flojera leer la Biblia. Se pasa más tiempo este tipo de hermanos viendo la televisión, horas. Más ahora que tenemos que pasar más tiempo en la casa, horas viendo la televisión. Cuando debería estar más horas leyendo su Biblia. Con el pretexto de no infectarse, pues ya no le hablan del Evangelio a otro. Es que tengo el cubreboca. Es que no quiero que al hablar con otra persona me infecte. Entonces, mejor no predico el Evangelio, no invito a nadie a mi casa, a la reunión que puedo tener en mi hogar. No, porque no quiero infectarme. O dejan de lado el compromiso que tienen con el Señor. El ministerio que Dios les ha dado. Porque eso es una realidad, amado hermano y amada hermana. Los trabajos, lo que hacemos a favor de la obra, no se la hacemos a las personas. Se la hacemos al Señor. Y cuando abandonamos estos compromisos,
a Dios abandonamos. No, alguien me dijo, no, yo amo al Señor. O sea, yo no desprecio al Señor, pero no tengo tiempo de involucrarme. Ya no puedo seguir. Es que esto, es que el otro, es que la pandemia, es que el trabajo. Eso es abandonar. Llámele como le quiera llamar y póngale todo el adorno que le quiera poner. Eso es abandonar al Señor. Porque ¿quién ha visto al Señor? ¿O quién le puede tocar? No hay forma de servir al Señor, físicamente hablando, que no sea a través del servicio a la iglesia, que es su cuerpo. Así que ya no quieren, por causa de esta pandemia, predicar el evangelio, no se vayan a infectar. Hay hermanas y hermanos también que han cerrado las puertas de su casa porque tienen miedo de que alguien vaya a llegar y les vaya a meter el coronavirus a su casa. Y resulta ser que en aras de quererse proteger, se desprotegen de la protección firme y buena que Dios puede dar. Otros pretextan falta de dinero, enfermedades, miedos, etc. Pero la verdad es que son pretextos, que son formas nada más de cómo me aparto de la comunión del Señor. No, hermano, es que yo no me aparto de la comunión del Señor. Yo estoy firme. ¿Firme en qué, hermano? ¿Haciendo qué? ¿Estás firme porque escuchas una predicación cada domingo? ¿Eso es estar firme? No nos engañemos, hermano. Eso no es estar firmes en el Señor. Eso es ir abandonando al Señor. Como alguien me dijo, no he abandonado al Señor, pero nada más que yo tenga tiempo me pondré al corriente. El tiempo que ha transcurrido no vuelve para atrás. Ese tiempo ya pasó y ya se perdió. Ahora, estas personas, estos hermanos, ignoran voluntariamente que toda esta apatía y desdén por el Señor y su obra tiene un precio que tarde que temprano tendrán que pagar. No podemos pensar, hermanos, que apartarnos del Señor nos traerá bendición, porque la fuente de toda bendición es Dios. Entonces, ¿cómo yo pienso que va a seguir llegando a mi vida toda clase de cuidado y de protección de Dios abandonando a Dios? Eso no puede suceder. Y entonces hay un precio que se empieza a pagar que no nos damos cuenta. En la economía, el negocio no resulta, no sale. Más ahora que está tan agravado de la situación económica. Pérdida del empleo. No encontrar un empleo. Y se afana la persona queriendo realizarlo y no se da cuenta que tiene que ver con una maldición que ha traído a su vida por abandonar la obra del Señor y al Señor de la obra. Problemas en la salud. Hay enfermedades que están llegando, no necesariamente tiene que ser esta plaga, pero que están llegando y que agravan nuestra existencia o la existencia de los hermanos que se apartan sobre la tierra. He conocido de casos de hermanos en Cristo que han cerrado la casa para no recibir a los hermanos, so pretexto de que se van a contaminar y terminan por infectarse. ¿Cómo sucedió eso? Sucede de una manera muy simple, hermano. Cuando nosotros dejamos de estar bajo la protección de Dios, la protección de Dios deja de estar sobre nuestras cabezas. Y esa protección de Dios tiene que ver con no abandonar su obra, no volver atrás, no dejar de lado nuestra relación con Dios. Por eso hablaba de leer la Biblia, por eso hablaba de orar, por eso hablaba de predicar el Evangelio. Hablaba de seguir abriendo el hogar para recibir a las personas. No podemos incluir en este punto el asistir al templo, pero bueno, estar en el culto dominical como lo estamos en esta ocasión. Hay un precio que se paga en la relación familiar, hermano. En la relación con las esposas, en la relación con los maridos. Y todo eso tiene que ver como una consecuencia, y lo vamos a abundar un poquito más adelante, como una consecuencia de abandonar al Señor.
Es que se oye dura la palabra y por eso nos queremos engañar nosotros a nosotros mismos diciendo, es que no estoy abandonando al Señor. Hermano, no se engañe. Usted no puede decir que vive un matrimonio si vive fuera de la casa donde está su esposa o vive fuera del hogar donde está su marido o sus hijos. No puede decir que vive una vida matrimonial o una vida familiar. A veces hay cristianos que piensan que así está, que eso es correcto o que lo están haciendo bien. Que piensan que por hacer algunas cositas que llamamos cristianas, ya están bien con el Señor Jesucristo. Y se están engañando. Y esto tiene una consecuencia, hermano. Lo que no se dan cuenta es que al retroceder, los problemas familiares van a regresar. Muchos llegan al conocimiento de la fe por problemas matrimoniales, por problemas con sus hijos. Y cuando Cristo llega a la vida de la familia, se empiezan a recomponer las cosas. Pero cuando nos empezamos a alejar, se empiezan a descomponer. Y empezamos a pagar. Eso es lo que estoy tratando de dejar claro, de que al apartarnos, se paga un precio que nosotros creemos que no se va a pagar, pero es la verdad. Por eso es importante que nosotros atendamos nuestra relación con Dios. Se paga un precio en lo emocional. Hay personas cristianos, no estoy hablando de los no cristianos, quiero que nos centremos en que esta parte de la predicación tiene que ver con los hombres y mujeres que han creído en Cristo. Hay cristianos que están viviendo con miedo por lo que está aconteciendo. Miedo. No precaución. Miedo, temor, angustia, desesperación. Porque cualquier persona que viene hacia él o hacia ella es un potencial infectador de su vida. Y maltratan a las personas, incluidos los hermanos. O cualquier persona que se acerca a la casa es un potencial ladrón, es un potencial delincuente y están viviendo con miedo. Y no digo que no debamos nosotros tomar ciertas precauciones de seguridad, como ahora se nos ha recomendado ampliamente. Usa tu cubreboca, límpiate las manos, lávate las manos, guarda una distancia saludable. Pero de eso a cerrar cualquier contacto, cualquier comunión, cualquier cosa que tenga que ver con las personas, eso es miedo, que después se transforma en terror. Y no salimos de ese estado y llega un punto en que nuestra situación emocional, mental, se ve afectada. Entonces, sí hay personas que se apartan de la fe. Y esas personas que se apartan de la fe están sufriendo. Y me dirá, bueno, pastor, ¿y para qué habla usted de los que no están? Bueno, porque lo que ando buscando es que usted que sí está, que mañana pueda encontrarse en una situación de esta naturaleza, sepa que no es bueno ni es conveniente para su vida, ni para la vida de su familia. Por eso estamos tocando este tema. No estoy hablando para los que ya no están. Ojalá, y los que ya no están pudieran escucharlo. Pero si no están, tengo que hablar con los que están. En este caso con usted. Para que cuando vengan estas tentaciones, sepamos qué hacer. Estemos en el canal adecuado y no nos dejemos engañar. Ahora bien, ¿por qué las personas se apartan? ¿Por qué una persona que ha conocido de Cristo se aparta? No estoy hablando del que hizo una oración de fe e inmediatamente se apartó. No, estoy hablando de los que hicieron una oración de fe, de los que militaron en la obra del Señor y después se apartaron. Bueno, hay un pasaje de la Escritura que quiero que leamos. Busca en tu Biblia Evangelio según San Lucas, capítulo 8, versos del 4 al 8, y después vamos a leer versos del 11 al 15. Evangelio según San Lucas, capítulo 8, versículos del 4 al 8, y de ahí vamos a continuar del 11 al 15. Búscalo en tu Biblia. Mientras tú lo encuentras, yo le voy a dar lectura aquí en mi Biblia, y después vamos a comentar este pasaje. Dice este pasaje del Señor así: juntándose una gran multitud y los de cada ciudad
y los que de cada ciudad, venían a él, les dijo por parábola: el sembrador salió a sembrar su semilla, y mientras sembraba, una parte cayó junto al camino, y fue hollada, y las aves del cielo la comieron. Otra parte cayó sobre la piedra, y nacida se secó, porque no tenía humedad. Otra parte cayó entre espinos, y los espinos que nacieron juntamente con ella la ahogaron. Y otra parte cayó en buena tierra, y nació y llevó fruto a 100 por 1. Hablando estas cosas decía a gran voz: el que tiene oídos para oír, oiga. Saltamos al versículo 11. Esta es pues la parábola. La semilla es la palabra de Dios. Y los del junto al camino son los que oyen, y luego viene el diablo y quita de su corazón la palabra, para que no crean y se salven. Los de sobre la piedra son los que, habiendo oído, reciben la palabra con gozo, pero estos no tienen raíces, creen por algún tiempo, y en el tiempo de la prueba se apartan. La que cayó entre espinos, estos son los que oyen, pero yéndose son ahogados por los afanes y las riquezas y los placeres de la vida, y no llevan frutos. Mas la que cayó en buena tierra, estos son los que con corazón bueno y recto retienen la palabra oída y dan fruto con perseverancia. Esta parábola del Señor y la explicación que de ella nos da, nos habla precisamente del tema que estamos abordando. ¿Por qué es que hay cristianos que se apartan, hermano? Bueno, aquí vamos a ir viendo algunas categorías que le invito a que reflexionemos sobre ellas. La primera tiene que ver con lo que se dice en el versículo 12. Dice: y los del junto al camino son los que oyen, y luego viene el diablo y quita de su corazón la palabra, para que no crean y se salven. Esto es un tipo de cristiano. El que oye la palabra, pero luego viene el diablo y le quita de su corazón para que no crea. ¿Cuántas veces no ha visto usted personas que reciben a Cristo y empiezan a dar sus primeros pasos, y después viene un problema de la vida con su familia o con su economía o con lo que sea? El diablo se encarga y quita esa palabra para que no se salven. Por eso siempre he dicho, hermanos, que la salvación no es una mera oración. Ciertamente es un inicio. El recibir a Cristo, el decir que recibimos a Cristo en el corazón es un inicio. Pero no es la salvación en sí. La salvación se va gestando en nuestro corazón conforme nosotros vamos creyendo esa palabra. Y lo dije en una predicación anterior, en ningún lugar de la Biblia dice cuál debe ser una oración de fe. Se implementa una oración de fe, o se dice una oración inicial para dar un inicio, un banderazo de salida para la vida cristiana. Y entonces la persona empieza a caminar sus primeros pasos. Pero es natural que aquel que se ha apartado de los dominios de Satanás venga y sea atacado por Satanás, porque él quiere recuperar lo que fue de su propiedad. Y entonces viene el diablo y quita la palabra. ¿Con qué quita el diablo la palabra? Con problemas, con dolores. Es importante, hermanos, que nosotros entendamos que la fe tiene que ver con los frutos, que la salvación tiene que ver con los frutos. En Mateo 7:20 leemos: por sus frutos, dice, lo conoceréis. Entonces, este tipo de cristianos, pues creen en tanto que hay el primer gozo de su salvación, pero pasado un tiempo, porque la vida cristiana no es, hermanos, un camino sobre rosas. Quien haya dicho eso mintió. Pasado un tiempo tiene que seguir avanzando en su vida cristiana y enfrentar las dificultades de esta vida, así como enfrentamos las dificultades de esta otra vida material que tenemos. ¿O es que porque estamos en esta vida no trabajamos, y porque ahora estemos en Cristo no lo vamos a seguir haciendo? ¿O no seguirnos esforzando en ser cada día mejores personas? La vida cristiana tiene sus esfuerzos a realizar. Por eso hablaba yo hace un rato de la lectura de la Biblia, de la oración, de la predicación, de estas cosas que nos mantienen vigentes, que nos mantienen actualizados en nuestra vida
espiritual, cuando se ha tenido una experiencia personal con Cristo, ¿no?, lo que se nota inmediatamente es una transformación. Una transformación en nosotros mismos, en nuestra conducta, en nuestras convicciones. Empieza a haber un verdadero cambio. Y por eso es que usted y yo podemos ver a veces a hermanos que antes eran borrachos y dejan de tomar. A hermanas que eran mujeres, esposas problemáticas y empiezan a entender lo que es el valor del matrimonio. A hijos desobedientes o hijos rebeldes que reencauzan su vida porque Cristo que está allí empieza a obrar. Pero si nosotros lo dejamos trabajar en nuestro interior. Cuando no lo dejamos trabajar, viene el diablo y arranca la palabra. Y por un tiempo caminan, pero después se pierden. Hay otros cristianos que son vencidos por el mundo y en la carne. Y aquí, hermanos, es donde entra el grueso de los cristianos que, habiendo caminado por un tiempo, se apartan de la comunión del Señor. Habiendo experimentado qué cosa es el cristianismo, habiendo experimentado la bondad de Dios, habiendo experimentado la benevolencia del Señor, después se apartan. Dice el versículo 13. Dice, los de sobre la piedra son los que, habiendo oído, reciben la palabra con gozo, pero no tienen raíces, creen por algún tiempo y en el tiempo de la prueba se apartan. ¿Qué estamos viviendo sino una prueba? ¿Qué estamos viviendo con esta plaga? Si no es que estamos siendo probados. Porque todo cristiano que se precie de serlo, su fe tendrá que ser puesta a prueba. Ya hemos hablado en otras predicaciones sobre esto. Entonces, cuando viene la prueba, entonces se apartan. ¿Por qué una hermana cierra la puerta de su casa? ¿O ya no realizan su culto dominical en el hogar? ¿Por qué ya no lees la Biblia? Porque las cosas no te están saliendo bien, entonces te apartas. O porque no te acaba de llenar y entonces lo dejas de hacer. Por eso dice aquí, en este versículo que acabamos de leer, son los que, habiendo oído, reciben la palabra con gozo, pero no tienen raíces. Creen por algún tiempo y en el tiempo de la prueba se apartan. Esto está muy relacionado, hermanos, con el versículo 14, que dice, la que cayó sobre espinos. Y ahorita vamos a hablar un poquito más sobre esto. El mundo, hermano, la carne, son nuestros enemigos y el diablo son nuestros enemigos naturales en nuestra vida cristiana. Dos de ellos están fuera de nosotros, el mundo y el diablo. Pero la carne está en nosotros. Entonces, cuando tú no te levantas para tener tu culto dominical, te está dominando tu carne. Cuando tú le das más peso a tu trabajo o a otra cosa, te está dominando el mundo. Que son las dos armas más poderosas que Satanás utiliza para inhabilitar a los creyentes. No va a venir Satanás con cuernos y un trinche para mostrarse, sino en estas cosas que nos hacen ir resbalándonos, irnos deslizando e ir dejando de lado. Hace poco le pregunté, hermano, si te reúnes en tu grupo. No, es que no tengo grupo. ¿Por qué? Porque un día le pareció que había que dejar de ir por las razones que sea y hoy ya no están. Pero habían venido a platicar conmigo porque tenían un problema. Y yo le pregunté en esa ocasión, digo, ¿y te has puesto a preguntar por qué tienes ahora estos problemas si antes no los tenías? No relacionamos, hermanos, eso es algo importante que nosotros debemos analizar. No relacionamos que los problemas que tenemos hoy tienen que ver con el abandono de nuestra vida espiritual. Pensamos que seguimos en la práctica de la religión anterior, de la religión de papá y de mamá. No, esto ya no es así, hermano. Nadie nos va a llevar de la mano
a que cuidemos nuestra vida espiritual. Nosotros tenemos que cuidar de nuestra vida espiritual. Nosotros tenemos que dar el paso de ser firmes para no resbalarnos. Los ataques ahí están. Nuestra carne, en nuestro interior, anhela satisfactores, anhela cosas carnales, pero estas cosas carnales deterioran nuestra relación con Dios. Decía, hablando del tiempo que hoy tenemos bastante holgado en los hogares, lo dedicamos mucho más a ver televisión. ¿Por qué no estar más en los asuntos de Dios? ¿Por qué no hablarle del evangelio a los amigos? ¿Por qué no levantar el teléfono y hablarle a las personas que amamos de Cristo? ¿Por qué no dedicar un tiempo más fructífero a la meditación de la palabra de Dios? Es que eso aburre. Es que eso no me gusta. Porque a la carne no le gusta, hermano. O es que hay algún carnal que se la pase leyendo Biblia y orando. No lo hay. ¿Por qué no lo hay? Porque la carne detesta estas cosas. Pero el que es del Espíritu sabe que eso es necesario y se esfuerza por caminarlo. Por eso hay cristianos que se apartan. Porque le empiezan a dar más peso a los asuntos de su carne, a su negocio, a su persona, a sus deseos. Oh, hermano, yo no ando de borracho. No estoy hablando de borracheras. No estoy hablando de lo más común que tiene que ver con la carne. Estoy hablando de cosas que a veces son tan simples como levantarse tarde. O sea, levantarse tarde, no prepararse en un día domingo como el de hoy para tener un encuentro personal con el Señor. Y empezamos a deslizarnos, hermano. ¿Ok? Entonces, la carne y el mundo, ahí están. Como no nos arrepentimos sinceramente de nuestros pecados, cada día la carne y el mundo van tomando control de nuestra mente, van tomando control de nuestro corazón. Dice Jeremías 3:10, dice, con todo, hablando del pueblo de Israel, no se volvió a mí de todo su corazón, sino fingidamente. O sea, este pasaje que acabo de leer tiene mucho que ver con no os engañéis. Dios no puede ser burlado. Lo que el hombre siembra, eso es lo que cosecha. ¿A poco creemos, hermanos, que podemos engañar a Dios? ¿A poco creemos que haciendo como se dice vulgarmente en el mundo, la finta, engañamos a Dios? ¿A poco creemos que cuando nosotros leemos la Biblia como si fuera la novela de Calimán, Dios nos lo va a tomar por bueno? U oramos y nos sentamos o nos hincamos, pero no somos sinceros ni arrepentidos delante de Dios, Dios no lo va a tomar por bueno. Estas prácticas, hermanos, son los que van deteriorando poco a poco nuestra vida cristiana. Y terminan por apartarse. Porque ya no les son satisfactorias las cosas de Dios. Son más satisfactorias las cosas del mundo, las cosas de la carne. Este mal que está sobre la tierra ayuda mucho a que los cristianos estemos más pendientes sobre los asuntos de la carne y del mundo que sobre los asuntos de la Biblia, de Dios, del Espíritu. Por eso estamos hablando de este tema hoy. Es importante que nosotros lo tomemos en cuenta. Falta integridad, hermano. Integridad para con Dios. Porque cuando nosotros hacemos el esfuerzo de caminar en el Señor, entonces nosotros podemos ir más adelante. Dice 1 de Juan 5:4, porque todo lo nacido de Dios, dice, vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Por lo tanto, no podemos decir, hermano, es que no puedo, es que me gana. O sea, tenemos en nosotros mismos la capacidad de salir victoriosos por el Espíritu que nos ha sido dado, por la fe que profesamos. Pero si no cuidamos, nos deslizamos. 3.
no se quiere compromiso con la obra del Señor. Dice el versículo 14 de nuestra lectura, la que cayó entre espinos, estos son los que oyen, pero yéndose son ahogados por los afanes y las riquezas y los placeres de la vida y no llevan fruto. No quieren compromiso con la obra porque están más comprometidos con esto otro, con los placeres de la vida. ¿Cuántas veces, hermanos, no se abandona el liderazgo? Se abandona el abrir los hogares. Se abandona el ministerio que Dios dio. Se hace el llamado y ya no son los muchos, son los pocos los que acuden. Porque la mayoría, hermano, está más comprometido con otras cosas que con los compromisos de la iglesia. Y recordemos, no se puede uno comprometer con el Señor si no se compromete uno con la iglesia del Señor, que es su cuerpo. Físicamente es donde nosotros le podemos servir. Físicamente es donde nosotros podemos atender a Dios. En la iglesia. Esta situación de los afanes de la vida, el dinero, los placeres, son la principal fuente que separa a los cristianos de Dios. Es lo que hace en el corazón que el creyente que caminó a veces años en la fe cristiana, abandone el cristianismo. Por cosas tan simples. A veces es porque el hermano me quedó viendo mal, no me contestó el saludo, le presté un dinerito y no me lo devolvió, y cosas como estas, que terminan por nosotros echarle la culpa a Dios cuando nosotros mismos fuimos culpables de las decisiones que nosotros fuimos tomando. Queremos nosotros engañar al Señor, pero el Señor nos dice, como aquí en Apocalipsis 3:15, dice, yo conozco tus obras. Dios nos conoce, hermano. Decía en este caso, porque no eres frío ni eres caliente, eres un tibio. Y yo, dice el Señor, no tengo ninguna relación con los tibios. Entonces nosotros debemos ser firmes en nuestra fe cristiana y decididos. Porque la situación, hermanos, se va a agravar. No queremos escuchar eso, pero es la verdad. Para el que es cristiano, las cosas tienen que agravarse. No pueden mejorar. Y no estoy hablando de la pandemia. Estoy hablando de las condiciones de nuestra vida. Pero si con lo menos estamos retrocediendo, entonces cuando venga lo más, ¿qué haremos, hermano? Por eso dice la Biblia, y el Hijo entregará al Padre, y el Padre al Hijo. ¿Por qué? Porque vendrá un momento en la vida de la iglesia cristiana que sufriremos persecuciones por nuestra fe. Leía yo hace unos días atrás que hubo una gran peste en Roma en tiempos creo que fue Augusto César. Y la iglesia cristiana empezaba a salir, a hacerse visible. Y buscando un culpable, culparon al cristianismo. Y empezó la persecución. Y muchos fueron capturados, encarcelados. Otros fueron llevados al circo romano. Y yo me quedo pensando, ¿y qué pasaría si algo como esto se desatase el día de hoy? ¿Qué pasaría si nos empezaran a señalar como culpables de un mal que pueda estar sufriendo las demás personas? ¿Qué haría usted, hermano? Es que ahí es donde se prueba verdaderamente la fortaleza de nuestra fe. Porque es fácil ser cristiano cuando todos nos lo dan servido en bandeja de plata. Pero cuando empiezan los problemas, entonces tenemos un mal concepto de lo que es el cristianismo. Pensamos que todo debe de funcionar bien, que Cristo debe tomar nuestra vida y ponernos un cerco de protección y nada de lo que pasa en esta vida nos debe afectar para mal, sino todo debe ser para bien. Debemos de ganar mejor, debemos tener siempre salud, debemos ser exitosos en todo lo que emprendemos. Pero eso no es lo que dice la Biblia.
Lo que dice la Biblia es que el que es cristiano no pertenece a este mundo. Y nosotros nos aferramos a este mundo como si fuera lo último que nosotros podemos tener. Entonces, hemos visto hasta aquí, hermanos, 3 clases de cristianos que no debemos nosotros voltear a ver o no debemos nosotros querer imitar, para ser más exacto. El primero de ellos tiene que ver con cristianos que no tuvieron nunca una auténtica y personal relación con Cristo. 2, hay cristianos que son vencidos por su carne y son vencidos por este mundo que nos rodea. 3, hay cristianos que no quieren compromiso con el Señor. Obviamente menos con su obra, que es la iglesia. Tienen otros intereses. Sobre este particular, hermanos, sobre estos 3 tipos de actitudes, yo deseo que en esta ocasión usted me acompañe a un pasaje de la Biblia que está en Hebreos capítulo 10. Por favor, búsquelo en su Biblia. Hebreos capítulo 10, versículos 26 al 31. Dice así: porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificios por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos, muere irremisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto, en la cual fue santificado, e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Pues conocemos al que dijo: mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez, el Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Este pasaje que está en el libro de Hebreos, hermanos, se ajusta muy exactamente a lo que le pasó al pueblo de Israel. El pueblo de Israel tuvo la oportunidad de salvación y de reconocer a su Redentor. Pero lo que hicieron fue que lo aprendieron y lo mataron. Inclusive hay una parte de la Escritura donde los mismos judíos dicen, hablando o altercando con Pilatos, le decía: es que yo no encuentro ningún mal en este. ¿De qué lo acusan? Y entonces, alborotada la gente dijo: crucifíquenle, crucifíquenle. ¿Pero por qué lo he de crucificar? Crucifícale, que la sangre de este sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Búsquenlo en la Biblia. ¿Qué sucedió con el pueblo de Israel a lo largo de la historia? Precisamente esto que estamos hablando aquí. Al despreciar ellos la salvación de Dios, vinieron de mal en mal, de mal en mal, de mal en mal. Fueron expulsados de Jerusalén en el año 70 por el general Tito. Destruyeron el templo hasta la última piedra, como el Señor mismo lo había profetizado. Fueron esparcidos sobre todo el imperio, después sobre toda la faz de la tierra. En ninguna nación en donde ellos se establecieron eran queridos, eran apreciados. Y hasta el día de hoy, los judíos establecidos en diferentes partes del mundo no son bien vistos. En tiempos de la Primera Guerra Mundial fueron perseguidos. En tiempos de la Segunda Guerra Mundial fueron perseguidos. Hoy mismo el pueblo de Israel tiene 1000 problemas con sus vecinos en derredor. Ciertamente es el pueblo escogido de Dios, pero no le han pasado nada bien. Pero dejemos a un lado el pueblo de Israel. Ahora veamos el otro pueblo de Dios, los cristianos, nosotros. Y ahora, a la luz de esa relación, entendamos este pasaje que acabamos de leer. Si pecamos voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ¿usted recibió el conocimiento de la verdad o no? Conoce la verdad, conoce quién es Cristo, conoce la salvación, conoce quién es Dios. Porque si pecáramos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificios por los pecados. O sea, si nosotros despreciamos a Cristo, y vuelvo a repetir, hay quien dice: no, yo no lo desprecio. Sí, hermano. Si usted no tiene a Cristo en primer lugar en su vida, si Él no lleva la batuta del quehacer de su familia, de su esposo, de su esposa, de sus hijos, entonces Él no tiene el primer lugar. Eso es mentira.
si usted no lee, no ora, no predica el evangelio, no abre su casa para recibir y ser bendición para los demás, usted no tiene a Cristo en primer lugar. Porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por nuestros pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos muere irremisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo del Hombre y tuviere por inmunda la sangre del pacto? ¿Qué castigo piensa usted, hermanos, que el cristiano que se aparta tiene ahora? Por eso estoy hablando de que no debemos apartarnos. No puedo hablar con el que ya se fue. Qué tristeza por él. Pero Dios nos habla en esta ocasión a nosotros para que no cometamos esa misma equivocación. Y podamos decir acertadamente, como dijera Pedro, ¿a quién iremos? Si usted sale de la fe cristiana, ¿a dónde va? ¿A los brazos de quién se va a refugiar? Porque ya probó por sí mismo que es incapaz usted, como yo, de llevar por buen rumbo nuestra vida. Por eso venimos a los pies de Cristo. Porque antes nosotros gobernábamos nuestra vida o decíamos gobernarla y estaba acabando en un desastre. Ahora Cristo está gobernando nuestra vida, pero si nosotros lo desecháramos y lo tuviéramos por inmunda, como dice aquí, la sangre del pacto, pues ya no queda más que Dios pueda hacer por nosotros, porque lo que Dios puede hacer por nosotros ya lo hizo, ya nos dio a Cristo y nosotros lo hemos recibido en el corazón. Pero si después echamos a Cristo del corazón, entonces ya no hay nada más que Dios pueda hacer. ¿Sí me explico, hermano? No hay tantos caminos. Por eso es importante que nosotros no cometamos la equivocación de apartarnos de la fe. Pero, hermano, quiero terminar con el último versículo que aparece aquí, en el versículo 15 de nuestra lectura inicial, que dice: mas la que cayó en buena tierra, hablando de la semilla, estos son los que con corazón bueno y recto retienen la palabra oída y dan fruto con perseverancia. Estos son, o esto debemos ser todos los que hemos creído en Cristo. Una buena tierra donde la palabra de Dios caiga, una buena tierra en donde fructifique los dones de Dios, una buena tierra en donde Dios pueda hacer una buena siembra para que dé fruto a 50 y a 100 por uno. Pero esa buena tierra no tiene que ver con cómo nosotros nos preparamos y aceptamos lo que está en nuestro corazón. ¿Qué debemos hacer? ¿Qué es lo que yo o usted puede hacer? Fortalezcámonos y mantengamos una auténtica experiencia personal con el Señor. No estemos en la religión, estemos en la fe. Vivamos en una relación personal con Cristo. Incluyámoslo en la vida, en las decisiones. Estemos siempre pendientes y pensando que Él debe estar presente en lo que hagamos o dejemos de hacer a lo largo de nuestro diario vivir. Si va a emprender un negocio, si se va a casar, si vas a estudiar, Cristo debe estar presente. No lo minimicemos. Es una necesidad urgente que Él esté actuante en nuestra vida, en una interacción personal entre usted y Él, y entre Él y usted. Debemos tener un compromiso genuino con el Señor. Un compromiso real, no ficticio, hermano. No hacerlo por obligación, no hacerlo porque va a venir fulano, perengano y me va a decir o me va a llamar la atención. No debo leer mi Biblia porque si no la leo entonces Dios me va a castigar. Debo leer mi Biblia porque ahí es donde yo voy a conocer al Señor, ahí es donde yo voy a tener una relación personal con Él. Por eso digo, hermanos, que hay que fortalecer y mantener una auténtica relación personal con Cristo. En este tiempo de pandemia se están viviendo momentos definitorios para nuestro futuro. ¿Qué va a pasar? No lo sabemos. Nos encontramos todavía en el dilema de cuándo nos permitirán abrir nuestro templo. No tenemos una fecha exacta todavía. Debemos tener un genuino compromiso con el Señor. Debemos tener un genuino compromiso con el Señor. ¿Por qué digo esto, hermano? Porque decía hace un ratito atrás
Estamos viviendo tiempos definitorios. Con esta pandemia, muchos se quedarán en el camino. Muchos retrocederán. Y lo que deseo es que usted no retroceda, que usted sea de los que avanzan, sean de los que permanecen, buscando primeramente el reino de Dios, para que Dios se haga cargo de usted, de su familia, de sus necesidades humanas. No se desanime, permanezca firme, manténgase firme sin fluctuar en la esperanza que Dios le ha puesto, que es la esperanza de la vida eterna. Al final usted cosechará buenos frutos, cosechará, como en este caso, frutos a 100, a 60 y a 30, 60 y a 100 por uno. Pero tiene que esperar los tiempos de la cosecha. Hoy es tiempo de estar atentos, de ver que esa tierra, de esa semilla, que Dios ha plantado en nosotros, haya caído en una buena tierra y fructifique. Le invito a que siga orando con mucho fervor. Le invito a que siga leyendo su Biblia, escudriñándola, buscando la voluntad de Dios para su vida. Le invito a que no deje de estar, a que no se ausente de los cultos como el de hoy en domingo, a que asista a sus reuniones en las casas si las están teniendo. No deje de hacer estas cosas, porque eso es lo que lo mantendrá firme sin fluctuar. Este mal tiempo pasará, vendrán tiempos mejores, pero más allá o más mañana o más pasado volverán a venir tiempos difíciles. Y en cada vez que nosotros seamos capaces de vencer la adversidad, estaremos más fortalecidos. Para no ser de los que se quedan en el camino. Para no ser de los que, con un problema como el que estamos viviendo, ya dieron marcha para atrás. No nos trae bien, no nos trae bienestar, no nos trae bendición. Seamos firmes en nuestra fe cristiana y Dios nos compensará. Gracias, amado hermano, por dejarme llegar hasta tu hogar y espero verte en la próxima.